ver todo lo que les tengo planeado para esta clase, ¿ya? Página 18, recuerden silenciar sus micrófonos. Y bueno, libro número 4, ¿ya? Ahora yo les voy a compartir la pantalla. Ahí. ¿Ya? Entonces, libro 4, como les decía, primer ciclo, página 18. Recuerden que la última vez vimos el texto descriptivo, las descripciones, ¿cierto? También vimos avisos publicitarios que tenían que ver con el mismo texto, que es más bien expositivo, como aparece acá. Luego de eso pasamos a leer otro tipo de texto que tenía que ver con las odas. Una oda. ¿Qué era una oda, chiquillos? Para que hagan el recordatorio ahí. ¿Qué es una oda? Es una poesía. Un Buenas poema, tardes, ¿cierto? Una poesía, sí, buenas tardes. Pero ¿qué hace la oda en este caso? Un homenaje. Un homenaje o una alabanza a un objeto o a una persona, a un tema. En este caso, por ejemplo, Pablo Neruda ha hecho a la cebolla, al caldillo de congrio, a las papas fritas, al diccionario, a la cuchara, entre muchos otros objetos. Y el que leímos la clase pasada de Gabriela Mistral era ¿a qué? ¿De qué se trataba la oda que leímos la clase pasada? Al pan. Pan, bien. Bien. Ya. Respondimos estas preguntas, ¿cierto? Así que ahora vamos a ir a lo que nos convoca. Y aquí, chiquillos, los voy a silenciar, nos encontramos con otro tipo de texto, ¿ya? Y este tiene que ver con la entrevista, pero en este caso, no cualquier entrevista, sino que la periodística, aquella que puede aparecer en un diario, en una revista o en un periódico. O también puede ser aquellas que aparecen en la televisión, ¿ya? Especialmente en los noticieros, en los matinales a lo mejor, pero los que tengan que ver con un carácter más bien formal, ¿ya? Y aquí, chiquillos, aparece todo lo que trata una entrevista. Y para que ustedes vayan sabiendo, tiene una estructura similar a todos los otros textos que hemos visto que tienen que ver con el carácter argumentativo. Una presentación o introducción, un desarrollo o cuerpo en este caso, y un final o despedida. ¿Ya? Y dice aquí, la entrevista periodística es un texto informativo, para que lo subrayen, de uso habitual, y como les decía yo, presente en los medios de comunicación. Puede ser también por la radio, me faltó ese ejemplo. Pero generalmente, chiquillos, estas entrevistas las podemos leer o ver en vivo y en directo como en la televisión. ¿Ya? Dice que se trata de una conversación entre entre dos o más personas. Uno podría ser el emisor, quien hace las preguntas, en este caso puede ser un periodista, por ejemplo, y un receptor. ¿Qué receptores podrían ser parte de una entrevista, chiquillos? ¿A quién se podría entrevistar? ¿Será que podemos entrevistar a cualquier persona? De hecho, se puede. Pública. Bien, alguien que sea público, o con otras palabras podría decirse más bien también famoso, importante. Alcalde. Un político, un alcalde, un cantante, un poeta, un escritor, etc. Pero es alguien que a lo mejor tiene que ver con el reconocimiento, con el público. Entonces a esas personas, chiquillos, podemos hacer estas entrevistas periodísticas, ¿ya? Porque se puede entrevistar a cualquier persona, pero estamos hablando en este caso de la entrevista periodística.
Y para poder generar una entrevista periodística, la persona entrevistada, el receptor, obviamente tiene que ser más bien público y famoso, ¿ya? Y como dice ahí, el receptor puede variar en cantidad, puede que sea más de una persona. Por ejemplo, si vamos a entrevistar a un grupo musical, ahí ya no es una persona, sino que es el grupo, ¿cierto? O si vamos a entrevistar a un equipo de fútbol, no es una persona. Pero si entrevistamos a un futbolista, por ejemplo, Alexis Sánchez, ese sí vendría siendo solamente uno, ¿ya? Dice aquí que obviamente será el periodista quien va a tener el rol de preguntar, ¿ya? El emisor. Y la entrevista puede ser sobre algún tema de actualidad o de cualquier ámbito. Por ejemplo, por ponerlo aquí en la palestra, a alguien famoso que se puede entrevistar en estos momentos. ¿Quién podría ser? Que esté dando de qué hablar. Por ejemplo, yo podría entrevistar, aunque yo no soy periodista, pero a la ex esposa del profesor Nivaldo. ¿Cómo se le ocurre quedarse con con el IFE de sus hijastros o hijos? No recuerdo muy bien. Y ahí se genera una entrevista, porque él, si bien no es una persona importante, ella está dentro de un tema que es bien debatible, que es bien conocido en estos momentos, ¿ya? Y si fuera por entrevistar a un famoso, podría ser, por ejemplo, el ministro de Salud, ¿cierto? Sí. Ya. Y si queremos ese ejemplo, se le podría preguntar sobre el tema de la pandemia y también sobre la propia vida, a modo de biografía, ¿ya? Pero va a depender de la persona entrevistada, obviamente, ¿ya? Por eso se dice que debe ser sobre temas actuales o de cualquier ámbito, ¿ya? Ahí yo les di dos ejemplos. Y dice acá que una entrevista periodística tiene como objetivo informar de algo al público, ¿ya? Y esto la distingue de otras entrevistas que se realizan cuando se quiere averiguar algo, como por ejemplo una persona entrevistando a un postulante para un trabajo, para matricularse en un liceo, o el doctor cuando hace la anamnesis al paciente, sobre todo en las primeras consultas, cuando no sabe o no conoce datos importantes del paciente, ¿ya? Pero en este caso, les vuelvo a repetir, estamos hablando de este tipo de entrevista, ¿ya? Y dice acá, las partes de la entrevista periodística son, y aquí era lo que les decía yo, la presentación, parte 1, el cuerpo, parte 2, y la conclusión o el final de la entrevista es la parte 3, ¿ya? En la presentación, chiquillos, esto es breve y generalmente es para presentar al receptor, al entrevistado, ¿ya? Aquí se describe también la situación o el por qué se va a entrevistar, ¿ya? Y se trata de una especie de fotografía del entrevistado o entrevistada. Y aquí si vamos a hacer esta fotografía, también tiene relación con el texto que vimos la clase pasada. ¿Cómo se llamaba el texto que vimos la clase pasada? No el poema, el que leímos antes. Si yo voy a presentar al entrevistado, ¿qué es lo que voy a hacer al presentarlo? Lo voy a... ¿Cómo es? Si yo voy a presentar al entrevistado, a esta persona famosa, lo tengo que presentar en la entrevista. ¿Qué es lo que voy a hacer con este entrevistado? ¿Qué es lo que voy a decir de él? ¿Qué es lo que voy a estar haciendo? ¿Lo va a describir? Bien, señora Milka, lo voy a describir. Bien, porque voy a estar haciendo una especie de fotografía, como dice ahí, ¿ya? Y de la situación de la entrevista. Ahora se van a dar cuenta con un ejemplo de entrevista cómo se hace esta parte, ¿ya? Dice que aquí se pueden incorporar elementos y detalles que enriquecerán, y aquí estaba la palabra clave, la descripción, ¿ya? Sin duda que una buena introducción dará mayor credibilidad a la entrevista, por eso tiene que ser como llamativa
y dar un poquito de detalle de la persona que se va a entrevistar, ¿ya? Luego viene el cuerpo, y aquí netamente, chiquillos, corresponde a las preguntas y respuestas que se dan en esta situación comunicativa, el diálogo que yo mantengo con el entrevistado. Pregunta y el otro responde, le vuelvo a preguntar y el otro responde, ¿ya? Y la última, y esta igual es un poquito más complicada, dice que tiene que ver con un comentario breve que se hace, o sea, que hace el entrevistador al final y que señala que la entrevista ha concluido, ¿ya? Hay como un comentario, como un remate en esta parte. Y dice que existen muchas formas de cerrar el texto, como por ejemplo haciendo un pequeño resumen de lo conversado o agradeciendo a la persona entrevistada. ¿Ya? Pero aquí cuando leamos la entrevista se van a dar cuenta de esta parte. Y bueno, aquí hay otro ejemplo, como les decía yo al inicio, que también son programas de entrevista, los late show, o late show, como está escrito ahí en inglés, o aquellos que son de conversación, como el antiguo Noche de Gigantes, que lo conducía Don Francisco, ¿ya? Estos que están aquí de ejemplo ya no existen, pero ahora hay otros, yo no he visto mucha tele, pero deben haber igual de algún periodista famoso como este Julio César Rodríguez o de otros que hagan generalmente en las noches o en las mañanas entrevistas. ¿Ya? Ya. Aquí para que... ¿Cómo? En el canal nacional hay uno que hace entrevistas en la noche, uno de lente, no me acuerdo cómo se llama. Ah, no, tampoco lo he visto. Pero bueno, Da la ahí ya sabe noticia. usted entonces que Claro, están generalmente los que trabajan en los noticieros de las mañanas y de las noches son los que hacen estos programas, que claro. y generalmente invitan a los políticos a estas entrevistas. Ahora sí. Sí. Chiquillos, para empezar a leer la entrevista, para que ustedes se introduzcan al tema de la entrevista, se les hacen estas dos preguntas. Y aquí la primera dice, ¿conoce algún artista que haya desempeñado otras labores distintas a su arte? Por ejemplo, la clase pasada teníamos a Gabriela Mistral, que aparte de ser poeta, poetisa, era otra cosa, tenía una profesión. ¿A qué se dedicaba ella? Profesora, Profesora. Entonces, chiquillos, ¿ustedes conocen a una persona o algún artista en este caso que aparte de ser artista se dedique a otra cosa? La Miriam Hernández ahora, Ya, ¿qué hace la Miriam Hernández? cantante y es jurado. Y Ahora ahora, está de jurado. bien, es jurado, o coach, El- ¿cierto? Porque también sí, parece que como que los ayuda. claro, el Bien, Cristian igual. bien, sí. El que lo acompaña, ¿cierto? El de pelito blanco, ¿cómo se llama? El ¿Botano? Botanovich, Botanovich. Aparte de haber sido animador, ahora lo tenemos de ahora también, jurado. claro. O al otro, al bonito. Ay, ¿Cómo se sí, llama la el- Cristian. Cristian Riquelme. Él Cristian Enrique. era actor o es Era actor, actor claro. y ahora lo tenemos de jurado. También Bien. está de jurado. Entonces, chiquillos, bueno, aquí se responden estas preguntas. Pasamos al texto, ¿ya? Que tiene que ver con una persona que, al igual que Gabriela Mistral, es escritor, pero en este caso de textos narrativos, ya de cuentos, de novelas. Y estamos hablando de esta persona, de Hernán Rivera Letelier, que también es chileno, ¿ya? Y dice aquí el título de la entrevista, porque toda entrevista lleva título, ¿ya? Porque no fui un resentido, ahora no soy soberbio. Y esto, chiquillos, para que ustedes sepan, se menciona en la entrevista. Y una de las preguntas de la actividad tiene que ver con el por qué se menciona esto. Así que estén bien atentos a esa frase, ¿ya? Sepan ustedes que esto es solamente un fragmento, no vamos a leer la entrevista completa, así que ustedes siempre que vean esta palabra, chiquillos, sepan que eso quiere decir que el texto no está completo, ¿ya? Quien hizo la entrevista es esa persona, Daniel Verdú. ¿Dónde se hizo esta entrevista? Acá en Chile, No, en Madrid. en Madrid,
pensemos que este es un diario, un periódico a lo mejor, que se llama El País, en Madrid, y tiene ¿cuántos años ya esta entrevista, chiquillos? En el 2010. 11 años. 11. 11 años. 11 12 años. Bien, bien, chiquillos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a leer primero aquí, chiquillos? ¿Cómo se llama esta parte? Recuerden La que tenía tres. biografía. No, tiene La tres partes. presentación. Bien, la presentación. Después acá nos encontramos con, ¿qué parte? El cuerpo. El cuerpo. Y al final, La La conclusión. la conclusión. conclusión. Bien. Chiquillos, les dice algo, y aplicando la estrategia de comprensión lectora, les dice algo. Me acabo de dar cuenta que... Ah, no, sí estoy grabando. ¿Les dice algo esta imagen? ¿De qué Es un puede minero. tratar la vida? ¿Cómo? Es un minero. Es Un un minero. minero. Entonces, chiquillos, sabiendo que Hernán Rivera Letelier es un escritor, ¿qué les dice la imagen entonces? ¿Qué querrá decir esta imagen? Que es un trabajador que Que trabaja puede en haber sido minero. Bien, señora Juana, que pudo haber sido minero antes de haberse vuelto, Escritor. ¿ya? Ahora leamos la presentación. Dice, Hernán Rivera Letelier, nacido en Talca en 1950, ¿qué edad tendrá ya? Ganador del 13º Premio Alfaguara de Novela por el Arte de la Resurrección, entregó 30 años de su vida a las minas del desierto de Atacama. O sea, era un minero, ¿ya? En la Pampa chilena. El trabajo de día y la vocación de noche. Lo aprendió todo leyendo a los maestros y escribiendo a escondidas de sus rudos compañeros que hubieran visto lo que hacía como algo de señoritas. En aquella época, Rivera pasaba hambre, por eso mandó su primer poema a un concurso de la radio cuyo premio era una cena. Ganó. Ayer, más de 40 años después, en este 2010, volvió a lograrlo. Y aunque sigue considerándose un escritor proletario, para que tengan ahí bien en consideración esa palabra, la recompensa de 129.279 euros dará esta vez para bastante más que una cena, que fue lo primero que hizo. ¿Ya? Aquí, chiquillos, en esta presentación se supone que conocemos un poquito de la información o de la vida, biografía y obra de Hernán Rivera Letelier. ¿Ya? Y ahora nos pasamos a el cuestionario. Pregunta y respuesta. ¿Ya? Dice la primera pregunta que hace el entrevistador. De la mina al premio Alfaguara. O sea, esto es lo que ganó Hernán Rivera Letelier, un premio Alfaguara, pasando por la Orden de las Artes Francesas. ¿Cómo lo ha logrado? Y él responde, pura perseverancia y constancia. Viví 45 años en el desierto, de los cuales trabajé 30 de minero, pero mientras estaba en la mina, escribía y leía. Ahora soy un poeta que hace novela. Porque lo primero que hizo fue un poema, ¿ya? Después dice, ¿cuándo se dio cuenta de que era escritor? Tengo mi libro. A los 18 años, chiquillos, recuerden silenciar sus micrófonos. Dice, a los 18 años me fui un tiempo a recorrer el país con una mochila al hombro y durante esos 4 años descubrí que me gustaba y que podía, bien joven. ¿Cómo aprendió a hacerlo? Soy autodidacta 100%. Lo poco y nada que sé ha sido leyendo a los maestros, muchos poetas chilenos y García Márquez, Vargas Llosa, Borges. Borges es argentino, para que ustedes sepan. Pregunta, ¿dice que empezó a escribir por hambre? Sí, le dice él, es literal. El primer poema que escribí fue de noche en una playa porque escuché en la radio que había un concurso de poesía. Recuerden que es lo primero que escribió. El premio que daban era una cena en un hotel y yo tenía mucha hambre. Así que escribí y gané aquella cena. Y ahí se ríe, por eso dice risas. ¿A quién le dio a leer sus primeros textos cuando estaba en la mina?
Ahí no le mostraba a nadie lo que hacía. Mis compañeros eran machos recios y la poesía para ellos era cosa de señoritas. ¿Qué es lo que predomina aquí, chiquillos, en este ambiente que vivía él o trabajaba él? Machismo. El machismo, bien. ¿Cómo eran las condiciones de trabajo en la mina? Es el desierto más cabrón del mundo, con una temperatura durante el día de más de 46 grados que bajaba por la noche hasta 10 grados. Tenía un sueldo miserable y un trabajo a flor de tierra y viento. Era muy duro. ¿Se sintió explotado? ¿Guarda algún resentimiento? Nunca he sido un resentido social. Yo recuerdo mi infancia en el desierto como la mejor del mundo. Creo que porque no fui un resentido social, ahora no soy un soberbio. ¿Qué parte es esta, chiquillos? La que puso arriba. La que puso arriba, como título. Pregunta, ¿cómo influyó el desierto en su lenguaje y su obra? Ha sido fundamental porque me enseñó a descubrirme a mí mismo y a estar solo. No puedo estar sin una dosis de soledad al día y eso solo lo enseña el desierto. O sea, a él le gusta estar solo. Mantiene contacto con sus compañeros de entonces, con los mineros. Vivo en un puerto a 80 kilómetros de la mina y siempre vienen a verme los viejos de entonces al café donde me siento cada día. Ahí conversamos. Ellos se emocionan con mi éxito. Lo sienten como suyo propio porque en el fondo estoy contándole historias de sus vidas. O sea que la mayoría de sus obras, chiquillos, tiene que ver con lo que él vivió en este trabajo o en este lugar. La historia de esta novela, otra pregunta. El arte de la resurrección también se parece a la suya. Sí, le dice él, mucho. Aunque es una novela que transcurre en los años 30 y 40 y yo no había nacido, en el personaje hay bastante de mi vida. Cuando yo era un niño, por ejemplo, salía a predicar a la calle con mi padre, que era pastor evangélico. Era analfabeto, pero cuando predicaba hacía llorar. ¿Por qué siempre aparecen las prostitutas en su novela? Las prostitutas afloran solas, llegan sin que yo las llame. Ustedes sabían que para el norte abundan, ¿cierto? Sí. Sí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque allá están las mineras, las minerías, y allí lo que más hay son hombres. Sí. Fueron fundamentales en La Pampa. Su labor social fue impagable. Sin el aporte social de estas hembras, la conquista de ese desierto hubiera sido doblemente dura. Ellas eran el único oasis para los mineros. ¿Se considera un escritor proletario? Sí, creo que lo soy. Su vida ya no lo es, pero sigo siendo un obrero de la literatura. O sea, como que él se debe a su público, porque proletario es estar a cargo de un empleador, ¿ya? Ya no debo nada y mis niños no andan con zapatos rotos, pero sigo siendo amigo de mis amigos. O sea, él sigue siendo el mismo. ¿Qué hará con el premio? Recuerden que el premio eran bastantes euros, ¿ya? Lo primero que hay que hacer con la plata es contarla y luego gastarla. Tomado de elpaís.com, era un diario virtual, del 23 de agosto del 2012. ¿Ya? ¿Cuál es el hecho que generó esta entrevista, chiquillos? Primera pregunta. ¿Por qué se entrevista a Hernán Rivera Letelier? Porque él es ahora una persona famosa y fue un minero. Sí, pero ¿por qué más? Hay algo que desencadena entre esta entrevista. ¿Ganó un premio? El premio que ganó, el premio Alfaguara, ya donde se hace aún más reconocido por este premio y porque ganó harta plata, harto dinero. ¿Ya? Anoten esa respuesta. Ya. En la pregunta número 2 dice, señale 3 aspectos de la vida de Hernán Rivera Letelier que se pueden encontrar en la entrevista. ¿Qué se dice de él? Pero en la entrevista, ¿qué se dice? 3 aspectos de la vida de Hernán Rivera Letelier.
Esta pregunta, chiquillos, se enfoca en la comprensión lectora, ¿ya? Si no tuviésemos que hojear la entrevista en estos momentos, ¿qué me podrían decir ustedes de lo que les quedó ahí en sus recuerdos sobre la vida de Hernán Rivera Letelier? Es un autodidacta. Ya, muy bien. ¿A qué edad empezó a escribir él? A los 18. A los 18. ¿Cuánto tiempo trabajó en la mina? 30 años. Bien. 30 años. Todo eso les va sirviendo para esta pregunta, ¿ya? Así que háganlo con lo que ustedes recuerdan, chiquillos. No vuelvan atrás. La pregunta número 3 dice, ¿qué propósito tiene el comentario? Sabemos que es una frase que él mismo la dice, que encabeza la entrevista, el título que tiene esta entrevista. ¿Cuál es el propósito que tiene? Puede ser que da a conocer que él era diferente a los otros que eran tan machistas, y él no, porque tenía que leer, escribir escondido, porque los compañeros decían que eso era de señoritas. Sí, pero también le podríamos agregar a su respuesta, señora Corina, que la frase o el comentario que aparece al principio tiene que ver con que él no ha cambiado, con que sigue debiéndose a su público también. ¿Ya? Claro, Por también. ejemplo, porque aquí dice, porque no fui un resentido, Sí, ya siendo que él niño. igual tuvo un trabajo duro, una vida dura, ahora no es Claro. soberbio, sino que se sigue considerando parte de lo que es el proletariado, ¿ya? Como que él le escribe ahora a su público, a sus lectores, ¿ya? ¿Entendieron la pregunta, chiquillos? ¿La respuesta? Sí. Y aquí viene una de las preguntas que yo ya se las había hecho, y así que está un poquito más fácil de responderla. Y dice, ¿a qué se refiere el escritor cuando dice, y la poesía para ellos era cosa de señoritas? Que eran machistas. Bien, muy bien. ¿Ah? Sí, al machismo, sí, está bien. Claro. Al entorno que él lo rodeaba, ¿cierto? Porque era Porque eran un lugar lleno Compañeros eran demasiado machistas. que los compañeros eran machistas también. Y chiquillos, ¿cuál es el tema de la entrevista? Ya sabemos que la entrevista se genera por el premio que ganó, pero ¿cuál es el tema principal de la entrevista? que él es un Su vida. escritor. Su vida, bien, que es un escritor y es como la vida y obra de Hernán Rivera Letelier. Bien, a su vida más bien personal, porque él cuenta harto, por ejemplo, de su infancia, de lo duro que fue su infancia. Y aquí, chiquillos, como siempre, les va a quedar una tareita, ¿ya? Porque no la alcanzamos a hacer en estos momentos. Así podemos avanzar o dar una introducción al siguiente texto. ¿Ya? Yo creo que vamos a alcanzar solamente a leer parte del género dramático. Tía, ¿cómo dijo? ¿Cuál es la tema de entrevista, obra y... Vida y obra. ¿Cómo dijo? No le lo... Vida y ¿Cómo? obra, vida y obra de Hernán Rivera Letelier. O inicios de la vida de Hernán Rivera Letelier. Chiquillos, la pregunta número 6, para explicárselas, y aquí quiero que estén bien atentos, porque les va a quedar de tarea, dice, tome la biografía o algunos aspectos de la vida de alguna persona pública, que puede ser alguien de la televisión, una actriz, un actor, un futbolista, un cantante, una modelo, un político, o el que sea que ustedes escojan, y transfórmenla en una entrevista. O sea, ustedes tienen la tarea de buscar una biografía de la persona que ustedes hayan escogido y hacen una entrevista. Yo creo que con unas 8 preguntas me conformo, ya, para que tampoco la hagan tan corta ni muy larga. Entonces, para hacer esta entrevista tienen que hacer la presentación,
y guiarse por el ejemplo que leímos recién. Presentación, cuerpo con preguntas y respuestas y la conclusión. ¿Cómo? ¿Tienen alguna duda, chiquillos? Señora Corina. No, yo dije cuerpo y después la conclusión. Sí, cuerpo con las preguntas y respuestas y la conclusión que es el final. Recuerden que, bueno, aquí de todas formas aparece la estructura, pero pueden volver a las páginas anteriores para que hagan ahí un recordatorio. Así que chiquillos, ustedes aquí deben anotar, por ejemplo, el título, presentar a la persona que van a entrevistar, ojalá sea bien famoso para ver si lo conozco o no, a generar esta entrevista. ¿Ya? ¿Tienen toda esa plana para hacerlo? Los que no tienen el libro lo hacen en un cuaderno. Ya. ¿Ya? Así que ahora vamos a Tía, pasar. Diga. cuerpo, tía, cuerpo y qué más era. Aquí está, Cuerpo aquí y- aparece. Aparece aquí en la misma pregunta. ¿Qué dice? Ah, El planteamiento de las preguntas, la estructura, el lenguaje, pero esto se vio en las páginas anteriores, ¿ya? Entonces, chiquillos, para que avancemos un poquito más rápido, porque nos queda poquito tiempo, vamos a pasar a un tipo de texto diferente, ¿ya? A otro que no hemos leído en todo este tiempo, que es algo nuevo para ustedes, pero que a lo mejor también es bien común. La pregunta del millón, chiquillos. Ustedes, chiquillas y chiquillos, ¿ven teleseries? Sí. ¿Sí? ¿Qué teleseries están viendo en estos momentos? Ay, no me acuerdo nunca los nombres, pero de las mamás que tiene dos niñitos y pasan puro llorando. ¿Alguna turca será? La turca, claro. Ya. La dan en televisión nacional en la noche. Con eso tiene que ver lo que vamos a aprender ahora, con el género dramático. Sepan ustedes que las teleseries o las obras de teatro son la puesta en escena de un texto dramático, ¿ya? Es la puesta en escena, lo que se lleva a cabo después de haber escrito el texto, el guión, ¿ya? La obra. ¿Ustedes conocen a William Shakespeare? Que no. no conozco a nadie. No, y eso que es súper famoso, No. William Shakespeare. Shakespeare. ¿Seguros que no? Tía, es que no conozco porque no he visto, o sea, casi no vemos novela, Pero no, porque yo me voy a trabajar después de no la él no hace teleseries, niños, no hace así. teleseries. Ah, Y se murió hace tiempo, es súper antiguo. Chiquillos, ¿y si yo les digo Romeo y Julieta? Sí, ahí sí. Ya, Romeo y Julieta fue escrita por el dramaturgo Romeo y William Julieta, algo así. Shakespeare, ¿ya? Él fue quien creó ese texto dramático. Y para que ustedes sepan, esto o este género literario, porque es un género, el género dramático, se originó en Grecia, ¿ya? ¿Y en honor a quiénes? A los dioses. No sé si ustedes han visto a lo mejor películas o imágenes de cuando la gente va a Grecia y se saca fotos tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Ese lugar, bien famoso de Grecia. Que es como redondo por afuera, esa estructura bien grande, y al entrar es como así, y al fondo hay un lugar donde se ponen en escena la obra. ¿Cómo se llama ese lugar? Oh, El dígalo completo, si no me acuerdo. Chiquillos, pero ¿cómo? Cultura general, po. El Coliseo, El Coliseo. Coliseo Romano. ya, Romano. ahí chiquillos, ahí, hay una El estructura. Coliseo Romano. Sí, ahí. Hay una estructura en ese coliseo donde aparece la galería, incluso se parece al Patricio Mequis de aquí de Rancagua. Y al fondo, abajito, está el escenario, donde se llevaban a cabo las obras, las representaciones, ¿ya?
Entonces, chiquillos, para que ustedes sepan, estas representaban situaciones y conflictos de la vida de los seres humanos. Porque eso es lo que pasa. Por ejemplo, en las teleseries tenemos, por ejemplo, no sé, la que decía ahí la señora Corina, una de una mamá. Sí. Ya. ¿Qué es lo que vendría representando ahí? ¿El amor de madre, el amor de pareja? ¿Qué es lo que representa? No, porque ella se casó y perdió a su marido. ¿Ya? Perdió a su marido y se quedó sola con los niños. Ya, entonces como la soledad que está sufriendo. Pero eso es lo que hace este género, chiquillos, representar las situaciones o conflictos que tiene un ser humano común, ¿ya? Y en estos chiquillos se provoca lo que es la catarsis. ¿Ustedes saben lo que significa ese concepto? No. ¿Nunca lo han escuchado? Subrayenlo, porque ahora les voy a dar la definición y quiero que nunca se les olvide. ¿Ya? Catarsis significa el momento exacto en que nosotros, como espectadores o como lectores, nos ponemos en el lugar del personaje. Ese momento en que nos llama mucho la atención de la obra, del texto, de la teleserie, y nos ponemos en el lugar del personaje. Puede ser que exista más de una catarsis en el texto, ¿ya? Pero, por ejemplo, si nos vamos a Romeo y Julieta, la catarsis vendría siendo cuando Julieta ve que su Romeo muere. ¿Y qué es lo que hace Julieta? Chiquillos, ¿qué es lo que hace Julieta? Le mata también. Ya, eso. Y ahí nosotros, ¿qué nos sucede a nosotros? Nos conmovemos. Entonces, chiquillos, tienen que escribir aquí cerquita de este concepto, que es cuando el lector, nosotros, nos conmovemos con lo que le pasa al personaje, ¿ya? Y ese es como ponerse en el lugar del personaje. Eso es lo que significa la catarsis, ¿ya? Y dice que este género, chiquillos, se divide en 3 subgéneros, ¿ya? Tenemos el género dramático, que es para que ustedes se hagan ahí un esquemita mental, el género dramático, y de este género dramático nacen 3, se divide en 3. El primero es la tragedia, el segundo la comedia, y el último es el drama. Y ese, chiquillos, es el orden. No tienen que mezclarlo, ¿ya? Ese es el orden. Primero nace la tragedia, y esta se refiere, chiquillos, a todos los episodios fatídicos de la vida, donde generalmente esto tiene un final triste o termina con la muerte de algún personaje. Por eso se llama tragedia, porque tiene un final triste y hay muerte. Luego de ese viene la comedia, que es totalmente lo contrario. Presenta aspectos cómicos u optimistas de la vida y siempre tiene un final o desenlace feliz. Y el último es una mezcla de la tragedia y de la comedia, y se llama drama, ¿ya? Y es una mezcla, como les decía yo, y puede tener también ambos finales. Puede ser que tenga un final feliz o que haya una muerte. Así que eso va a depender del texto. Pero ese es el orden: tragedia, comedia, drama. Nunca lo olviden. ¿Les quedó claro? Sí. Ya. Dice acá que el género dramático, a través de la obra dramática, da a conocer la visión de mundo del autor. O sea, aquí, chiquillos, tenemos la presencia de lo que vimos, creo que en el segundo libro, el contexto de producción de la obra. ¿Se acuerdan de eso? Saber en qué momento escribe el autor, el poeta, el escritor. ¿Se acuerdan de eso, no? Ya, entonces eso tiene que ver con la visión de mundo del autor. ¿Y qué es lo que hace? A través de las acciones de los personajes va a representar o a expresar los sentimientos, sus ideas, el estado de ánimo, y todo esto, chiquillos, a través de un diálogo, porque sabemos que una obra de teatro se compone por más de un personaje. Siempre este personaje principal, protagonista, va a estar acompañado de un antagonista, que puede ser el malo, que también tiene harta importancia, igual que el personaje principal, o también va a estar acompañado de personajes secundarios y así, ¿ya?
Está basada en un conflicto creado, permitiendo que los acontecimientos de la historia comiencen a desarrollarse, mostrándonos las distintas situaciones que empiezan a ocurrir, manteniendo con ello la llamada tensión dramática. Por ejemplo, suele suceder que cuando vemos una teleserie, al tiro queremos saber qué va a suceder al día siguiente, ¿cierto? Como que quedamos ahí con esas ganas de querer seguir viendo la comedia, pero no se puede porque está repartida por capítulos. Entonces, chiquillos, ahí está puesta la tensión dramática, ¿ya? Aquello que nos permite continuar interesados en lo que ocurre o en lo que sucederá en esta obra, ¿ya? Sea teleserie, sea una serie de Netflix, de Amazon, o una obra de teatro, o un texto escrito así como el de Romeo y Julieta, ¿ya? ¿Se va entendiendo? ¿Sí, Algo. señora Corina? ¿La ve usted nomás? Ya, si no después van a tener que repasar, chiquillos. Después dice acá, es importante señalar que la obra dramática está destinada a ser representada por actores. O sea, si existe un dramaturgo, generalmente o sí, esta obra escrita, este texto escrito, texto dramático, se va a llevar a la práctica, ¿ya? Eso quiere decir que se va a representar, se va a poner en escena, ¿ya? Se va a llevar a cabo en un, puede ser un teatro o en una escuela, no sé, donde sea que se lleve a cabo esta obra, ¿ya? Y por eso que se dice acá, chiquillos, que va a ser representada por actores, actrices, en una obra teatral, ¿ya? ¿Se entiende ahí, chiquillos? Sí. Bien. Y bueno, acá está el concepto de nuevo, catarsis, para que ustedes lo vean. Y es lo que les decía yo, tiene que ver con ese ponerse en lugar del personaje, donde ustedes van a sentir, no sé, puede ser si es de terror, miedo, angustia, llanto, risa, alegría, tranquilidad, conmoverse si es de amor, no sé. Un montón de sentimientos que va a provocar el personaje que vaya a desatar esta catarsis. ¿Se entiende, chiquillos? Sí. Ya. Ahora viene parte de la estructura, chiquillos, de la característica de la obra dramática, Sí, papi, puede ser. pero que tiene que ver con lo escrito. Chiquillos, silencio. A ver, ahí silencia. Tiene que ver con lo escrito, ¿ya? Y dice que la obra dramática se estructura en actos, ¿ya? Primero tenemos los actos. Generalmente se escriben 3 actos son 3 partes, y estos actos se organizan en escenas. O sea, tenemos los actos que se dividen en escenas, para que lo subrayen. Primero tenemos los 3 actos, que es una forma clásica, como dice ahí, de escribirla, y estos actos se organizan o dividen en escenas. Y en la escena, chiquillos, en las escenas, es cuando vemos entrar o salir o cambiar a los personajes, ¿ya? Que vendría siendo todo esto que dice aquí. Para que sepan ustedes, los actos se dividen en escenas y las escenas se caracterizan por el cambio o salida de personajes, ¿ya? Y además, obviamente, y esto nunca puede faltar, es la presencia de los diálogos, ¿ya? Y aquí dice que se incluyen párrafos en los que se realiza la descripción de los lugares, ¿ya? O sea, aparte de existir los diálogos por párrafos, también vienen la descripción de lugares, y ahí nuevamente tenemos el texto descriptivo, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros vamos a leer una obra de teatro, al inicio, ojalá, aunque siempre aparece, va apareciendo según el cambio de acto, aparece la descripción del entorno del lugar, ¿ya? Y esto lo van a ver más adelante, yo creo que la próxima clase ya, cuando empecemos a leer el texto que viene como ejemplo, ¿ya? Dice entonces que se realizan las descripciones de los lugares donde ocurrirán los hechos, y aquí, chiquillos, necesito que subrayen ese concepto, porque las acotaciones son muy importantes. ¿Ustedes saben lo que es una acotación?
como una información. Es una ¿No? información extra, muy bien, señora Corina. Y las Sí. acotaciones en los textos dramáticos, chiquillos, vienen entre paréntesis. Por ejemplo, no siendo un texto dramático, esta entrevista tiene una acotación, ¿ya? Y una acotación, si no me equivoco, hay una parte aquí. ¿Qué es eso? ¿Qué está haciendo Hernán Rivera Letelier? Risas. ¿Sí? Y eso es porque se está riendo, ¿cierto? Entonces, una acotación en un texto dramático es una información extra que se entrega del personaje o de los personajes. No se puede decir, por ejemplo, riéndose o besándose, no sé, o apuñalando a alguien y así. Entonces, chiquillos, las acotaciones, para que ustedes después de haberlo subrayado, anoten ahí el significado, con una flechita ahí, no sé, donde tengan espacio, significa entonces que son informaciones extras que realizan los personajes. Pueden ser descripciones también, ¿ya? Y dice ahí que corresponden a la información que se escribe entre paréntesis. Siempre una acotación estará escrita entre paréntesis, para que nunca lo olviden. Y esto siempre va al lado de los nombres de los personajes, ¿ya? Pero más adelante, en la próxima clase, se van a dar cuenta de qué forma se hace, ¿ya? Y esto es para indicar qué piensan, qué actitud deben tener al momento de decir sus parlamentos o su diálogo, o si llevan algún elemento, un objeto en especial, ¿ya? Alguna vestimenta, a lo mejor, no sé, alguna ruborización de cara, como para que pongas en práctica eso. O a lo mejor puede decir con lágrimas en su cara, en su mejilla, y así, ¿ya? Es importante señalar que la obra dramática no posee narrador, a diferencia del texto narrativo, ¿ya? A menos que el autor cree un personaje para eso, pero siempre será como personaje, ¿ya? Dice acá que no se debe confundir la obra dramática con la obra de teatro, ¿ya? Para que no se confundan, la obra dramática o texto dramático es lo escrito, y la obra de teatro es lo que se pone en práctica, en escena, en el escenario. ¿Se entiende la diferencia, chiquillos? La primera corresponde al texto escrito, que puede ser representado a través de una obra de teatro, ¿ya? Y obviamente quienes representan esto son los actores. ¿Les queda clara la diferencia, chiquillos? Sí, a mí Ya. sí. Bien. Chiquillos, les va a quedar de tarea, pero no para que la escriban, sino que para que hagan una introducción a la próxima clase. ¿Ya? Les va a quedar de tarea que ustedes lean estas preguntas y hagan ahí su reflexión. ¿Cómo se llamaba la última teleserie que vieron? Yo igual me adelanté un poquito. Ya le pregunté ahí a ustedes y ustedes me respondieron, o la señora Corina me respondió. Y bueno, ahí tienen que ir jugando con las preguntas. ¿Cuáles eran los personajes que aparecían ahí? ¿Cómo eran? ¿Cuál era el conflicto? También le pregunté a la señora conflicto de qué se trataba, qué era lo que presentaba esa comedia. ¿Ya? ¿Tuvo un final feliz? Obviamente tiene que ser una comedia, chiquillos, una teleserie que ustedes hayan visto por completo, ¿ya? En función a esa teleserie que ustedes vieron completa, tienen que hacerse estas preguntas, ¿ya? Así que eso, la última no la hacen porque no vamos a estar juntos, pero igual vamos a retomar estas preguntas la próxima clase, ¿ya? Solamente eso les queda de tarea porque si se fijan, la próxima clase empezamos a leer una obra o un texto dramático, ¿ya? Que este texto dramático, chiquillos, igual se llevó a la puesta en escena, a la obra de teatro como tal, ¿ya? Y bueno, acá está la biografía del autor, acá aparecen los personajes, el título de la obra, y la etapa primera que podría ser el primer acto, ¿ya? Y bueno, ahí está, si se fijan, es bien larga, tiene un lenguaje bien chileno, bien chilensis, coloquial, informal sobre todo. Y bueno, ven, esta se llevó a cabo, ahí están los personajes, los actores, es una foto de esa obra de teatro, y tiene que ver con
lo que leímos de Hernán Rivera Letelier tiene que ver con la minería, con los mineros, ¿ya? Así que eso, chiquillos, si se fijan, la obra es bien larga. Hay hasta una canción, pero yo no les voy a leer la canción, solamente vamos a leer la obra. Y vamos a responder en lo posible todas las preguntas, pero para la próxima clase. Así que eso, ¿tienen dudas? No, tía. Tía, eso es lo que estaba señalando, todo eso son para la próxima clase, ¿no es cierto? No es tarea. No es tarea, solamente hacerse las preguntas ya. que les dije yo, pero que no tienen que escribirlas, sino que ustedes tienen que reflexionar. La La otra tarea hay que escribirla, po. Sí, por la otra sí, la de la entrevista sí. Claro, la de la entrevista. ¿Qué página era, señora Corina? La de la entrevista Sí, está en la 23. ya, para que sepan, 23, página 23 les queda de tarea y en la página 25 aparecen las preguntitas que tienen que hacer ustedes como reflexión para que tengan listos para la próxima clase. ¿Ya, chiquillos? Nos vemos la semana que viene. Ya. Descansen, que estén Nos bien. vemos. Que esté bien, chao. Chao. Chao, chao. A todos. Chayito, que estén bien.